¿Abdomen? Sí, sí. Terminar en la clase de abdomen. Sí. Y ahora que falta orinar y la parte nerviosa también. Sí. ¿Ya dieron? No. Nerviosa sí. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer un resumen de lo que es la radiología del aparato urinario en sí, ¿verdad? Que de por sí luego tiene varios métodos de estudio que podemos hacer. Y vamos a empezar primeramente con la anatomía, ¿verdad? Tenemos acá al lado de la columna, en el retroperitoneo, 2 riñones, ¿verdad? Que esos 2 riñones tienen un elemento fundamental que es el lóbulo renal, ¿verdad? El lóbulo renal luego a través de los túbulos van a formar los cálices menores primero, después los cálices mayores, luego se van a unir todos para formar la pelvis, ¿sí? A nivel del ilio renal, esa pelvis luego forma el va a seguirse con el uréter y luego va a terminar desembocando en la vejiga, ¿sí? Acá vamos a hablar todo lo que es con respecto al riñón, parte del uréter y la vejiga, no se incluye la próstata, ¿verdad? Que hay muchos libros que es parte del aparato urinario, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poco hablando de biología, lo que es el lóbulo renal propiamente dicho, el sistema pielocalicial, la parte vascular y la envoltura que le envuelve. De por sí, todo esto, lo que es la parte renal, el uréter y la vejiga, deriva de una cresta que es urogenital, ¿sí? Que se va a dividir en 2, que va a estar el cordón nefrogénico y la cresta genital, que van a ser ya el aparato genital en sí. Por eso, cada vez que ustedes vean una malformación renal, tienen que tratar de buscar también si no es malformación genital. Generalmente se ve en las mujeres con respecto a las malformaciones uterinas, ¿sí? Como ven, es la unidad anatómica del riñón del lóbulo renal, ¿verdad? Va a estar por la médula o pirámide renal y es una corteza que le va a cubrir, ¿sí? Ustedes pueden ver que esto es la corteza, este es el lóbulo renal, y acá hay unas indentaciones que entran entre el lóbulo renal, ¿verdad? Y esas son las columnas de Bertin. Acá podemos ver un diagrama, la corteza, la pirámide en sí, ¿verdad? La papila, los cálices menores, mayores, y luego la pelvis, y luego que se continúan con el uréter, ¿sí? Y como le dije, acá están las columnas de Bertin, que muchas veces en las imágenes imagenológicas de ecografía se suele confundir con nódulos, ¿verdad? Y solamente son unas variantes anatómicas que presenta el riñón. Esto es para ver esquemáticamente cómo se ve todo el riñón. Primero la corteza con lóbulos renales, las pirámides, los cálices, la pelvis, y luego que va descendiendo el uréter y luego se ve la vejiga. Otra imagen. Este es para ver dónde está localizado el riñón, ¿sí? Está en el retroperitoneo. El retroperitoneo está, el riñón de por sí está cubierto por la grasa, ¿sí? Que la grasa retroperitoneal tiene una fascia anterior, una fascia posterior y una fascia lateral, ¿sí? Son fascias renales, anteriores, posteriores y laterales, ¿sí? La fascia renal anterior es conocida la fascia de Gerota. Tienen que también tener en cuenta que internamente se encuentra el músculo psoas, eso es muy importante respecto a las patologías infecciosas, ¿verdad? Que puede presentar el riñón, porque puede afectar ese músculo, ¿sí? Y a veces en la radiografía simple podemos ver, o sea, que a veces hay borramiento del psoas que puede significar alguna patología, ¿sí? Bueno, podemos ver las venas renales, las arterias renales, y por encima del riñón está la glándula suprarrenal. Que esta glándula suprarrenal en los estudios de ecografía es muy difícil de ver, prácticamente no se estudia la glándula suprarrenal normal, ¿verdad? En la ecografía, pero cuando hay algunas alteraciones como algunos tumores que puedan afectar la glándula suprarrenal,
siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial si ese tumor es de la glándula suprarrenal propiamente dicha o es un tumor que está afectando el polo superior del riñón. ¿Sí? Bueno, este es el hígado, el riñón derecho que está por detrás está por debajo y por detrás del hígado. ¿Sí? Esta es otra localización para ver cómo se ve el retroperitoneo. ¿Alguna pregunta que haga con respecto a la anatomía? No. Bueno, esos son todos los problemas. Estos son todos los métodos de estudios que podemos ver en el estudio del aparato urinario, ¿sí? Empezando siempre con una radiografía simple. Van a ver que la radiografía simple, por más que parezca un estudio simple, da mucha información, ¿sí? Podemos ver también, y este es el estudio que mucho tiempo se usó y que hasta ahora se está usando, que es el mejor método hasta hace poco, pero luego ya fueron suplantándose por la tomografía, pero de igual manera se sigue usando mucho y se puede hacer mucho diagnóstico con el urograma de presión, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la radiografía simple. ¿Qué hay que ver en la radiografía simple? Hay que estudiar las sombras renales y la grasa perirrenal. En pacientes bien delgados, a veces no hay una buena cantidad de grasa perirrenal, entonces a veces no se suele ver las sombras renales. Pero no es que no se suele ver, sino que son difíciles de distinguir, ¿sí? Porque la grasa es más bien una imagen radio lúcida y el riñón un poco más radio opaca, entonces hay una distinción entre esas dos fases, ¿sí? También podemos ver la presencia de aire en el caso de donde puede haber alguna infección por bacterias que producen gases. Podemos ver calcio en el caso de los cálculos, tanto a nivel parenquimatoso, a nivel calicial o en el uréter hasta la vejiga. Desplazamiento de asas, que nos indica el desplazamiento de asas, que probablemente haya alguna tumoración, ¿sí? Como dije hace rato, el músculo psoas es muy importante. Hay que saber reconocer el psoas, ¿verdad? Porque si alguna vez hay en radiografía simple hay borramiento del psoas, puede indicar alguna patología. Y la columna vertebral, que siempre nos sirve de referencia. Entonces, ¿qué vemos en la radiografía simple? La posición, ¿sí? Generalmente va desde D12 hasta L4. La posición del riñón se puede ver la forma y el tamaño renal, el contorno con respecto al músculo del psoas, algunas visceromegalias, masas, calcificaciones, cuerpo extraño, estructura ósea. O sea, se dan cuenta que podemos estudiar prácticamente con la radiografía simple, podemos estudiar muchas cosas. Entonces, este es para ver cómo se ve un estudio de una radiografía simple. Acá podemos ver la sombra renal, ¿ven? Del lado izquierdo, y este es del lado derecho, ¿sí? Ahí se dibuja, ¿ven? Esa es la sombra renal. Podemos ver el músculo psoas, ¿sí? Y esta es la distinción que yo le hice: la sombra renal y la grasa que está alrededor. Si esta grasa en los pacientes delgados es así como dice, delgado, ¿verdad? A veces es difícil distinguir entre un órgano u otro, ¿sí? Y como podemos estudiar también la columna vertebral, ¿sí? No se estudia el trayecto del uréter, porque no se ve, ¿sí? Pero a veces podemos ver cálculos en la trayectoria del uréter, ¿sí? A veces podemos confundir, esos cálculos pueden estar enmascarados por la apófisis transversa del cuerpo vertebral, ¿sí? De la parte de la columna, y también puede introducirse acá por el anillo pelviano en la región posterior, ¿sí? También se puede enmascarar esos cálculos, pero hay que hacer un buen estudio, y si es que el médico pide, o sea, que una radiografía simple para ver algunos cálculos, hay que tratar de estudiar bien esta parte. Esta es una imagen agrandada que es para ver la sombra renal, como se ve. Tiene la forma de un maní, ¿sí? La radiografía simple podemos ver normalidades óseas, calcificaciones, cuerpo extraño. Acá están unos ejemplos de cálculos que a veces estos cálculos tienen la forma de los cálices, ¿verdad? Son los llamados cálculos foraliformes, que son grandes, ¿sí? Y
también podemos ver cálculos a nivel de la vejiga renal, ¿sí? Esto, por ejemplo, es gas, es aire, ¿sí? Generalmente por un acceso perirrenal. Esto es muy llamativo, ¿verdad? Es diferente. A veces podemos ver solamente que esté afectando uno de los polos, ¿sí? Y acá lo que les quiero mostrar es que no se ve el psoas, ¿sí? Prácticamente hay un borramiento del psoas en ese nivel. Pero como ven, hay una imagen radiolúcida con un bordes bien más denso. ¿Sí? Esto podría ser contorno renal, pero prácticamente no podemos definir, solamente decir que hay la presencia de un absceso a nivel de la topografía renal izquierda. Podemos ver algunas alteraciones parenquimatosas como la nefrocalcinosis, donde vemos múltiples imágenes densas calcificadas en la sombra renal, ¿sí? En forma bilateral. Otros, como dije hace rato, hablamos de litiasis, en este caso cálculos de tipo coraliforme, otros que pueden ser imágenes nodulares múltiples en forma bilateral. Otra imagen similar en esta radiografía lateral que se le hizo, seguimos el trayecto, o sea que tiene la forma del cáliz en forma lateral. Otra imagen densa a nivel de la pelvis, ¿sí? Que es de forma nodular, grande, que probablemente sea una litiasis, puede ser tanto en la vejiga o en el uréter o en la desembocadura del uréter, ¿sí? Extremo distal del uréter, ¿verdad? ¿Cómo? El extremo distal del El extremo distal del uréter. En este caso nosotros tenemos esa imagen. Sabemos que está en la pelvis, ¿sí? Pero acá no vamos a distinguir si es una litiasis cuando está por desembocar en la vejiga o dentro de la vejiga. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico? Si es afuera o adentro. Ecografía. Podemos utilizar otro método de estudio. Ecografía. Sí. Ecografía también, sí. Pero en la radiografía simple también podemos hacer ese diagnóstico. Lateral. Sí, le ponemos al paciente en el cúbito lateral. Si ustedes ven que esta imagen está hacia la derecha, podemos hacerlo en el cúbito lateral izquierdo, entonces tiene que moverse. ¿Sí? Si eso no se mueve, igual podemos sospechar que esté en la desembocadura, ¿sí? Pero generalmente estos son móviles, es grande y se va a mover. Se le acuesta al paciente, se le deja un tiempo allí y después se le hace el disparo, ¿sí? Tiene que moverse y este va a caer hacia un costado. Pero si es que persiste allí, si es que se mueve, es categórico de la vejiga. Pero si es que persiste ahí, igual tiene que hacerse ese diagnóstico diferencial, pero probablemente sea a nivel de la desembocadura. Sí, eso con respecto a la radiografía simple. Ahora vamos a mostrar el urograma de discreción, que tiene varias sinonimas, que puede ser urograma o urografía, puede ser descendente, excretor o anterógrado, ¿sí? O puede llamarse también pielograma o pielografía, tiene varios nombres, ¿sí? Pero siempre puede ser descendente, excretor, anterógrado, endovenoso, ¿sí? En este caso, este estudio es endovenoso, se utiliza una vena para hacer este estudio, pero vamos a ver otro tipo de urograma. Y es descendente porque empieza en el riñón y baja. Excretor, ¿por qué? Porque vamos a estudiar la vía excretora, y anterógrado es porque sigue el trayecto, ¿sí? Siempre a nivel endovenoso. Como ven, el urograma de excreción es la base del diagnóstico del aparato urinario, porque no solamente estudia la morfología, sino que estima la función renal, ¿entienden? Porque hay pacientes que pueden tener alguna obstrucción y la excreción del contraste endovenoso a veces no se llega a uno de los riñones del cual esté afectado. Las indicaciones, como dijimos, podemos ver la morfología renal, ureteral, vesical, las funciones renales y ureterales. Esto es lo importante, ¿verdad? Porque vamos a ver que en ecografía, entre las indicaciones, esto no está, ¿sí? Podemos ver malformación en el árbol urinario, podemos ver doble uréteres, podemos ver alguna doble sistema colector con doble uréteres. A veces esos doble uréteres se unen antes de llegar hasta la vejiga, a veces llegan los dos juntos habiendo dos orificios, a veces hay uréteres que cruzan en línea media y se unen con el otro lado, ¿sí? Podemos ver tumores
litiasis y donde podemos estudiar las dilataciones, ¿sí? Tanto las infecciones renales, ureterales y vesicales, y para evaluar en respecto a un traumatismo 7U. Las condiciones, hay que evaluar primero si hay una insuficiencia renal, ¿sí? Siempre los valores de urea y creatinina son importantes en este tipo de estudios, ¿verdad? No solamente para estudiar el riñón, sino todo órgano que queramos administrar, ¿verdad? Contraste endovenoso, hay que evaluar si es que los valores de urea y creatinina están elevados. Evitar la deshidratación, ¿sí? El paciente con estas condiciones de por sí necesita estar bien hidratado. Hay que tener una buena preparación intestinal. ¿Para qué? Porque a veces los gases van a dificultar la visualización, ¿verdad? de la estructura del aparato urinario. El estómago vacío generalmente se hace ayuno 3 a 4 horas. Vaciar la vejiga antes del estudio. ¿Por qué es importante esto? Porque en la fase tardía del contraste debemos estudiar la vejiga, debemos estudiar el llenado vesical, ¿sí? Si el paciente tiene orina ante el estudio, entonces ese llenado capaz que no se vaya a producir bien, o sea que puede haber un retardo en la eliminación del contraste, o cuando llega hasta la vejiga va a haber una alteración en contraste, o sea que vamos a decir que no se va a opacificar bien la vejiga, ¿sí? Y el contraste que más preferentemente usamos son los no iónicos, ¿sí? Se suele administrar entre 1 a 3 ml por kilogramo peso. Y la vía endovenosa es rápida, generalmente se hace en bolo, y como siempre hay que prevenir reacciones al yodo. La técnica del paciente en el cúbito dorsal: se administra contraste endovenoso en forma de bolo, 1 cc por kilogramo peso, 1 a 3 dijimos hace rato, pero finalmente 1 cc por kilogramo peso, preferentemente contraste bajo peso osmolar o contraste no iónicos. Necesitamos una compresión pelviana. Esta compresión pelviana generalmente se le pone un globo a nivel de la pelvis con una faja que sirve para que retenga la eliminación del contraste. Y luego una vez que estudiamos primero lo que es la parte renal y los sistemas pielocaliciales, se le descomprime la pelvis y entonces empieza la eliminación. Las placas se toman a los 3, a los 10 y a los 15 minutos y luego se ve el llenado vesical. ¿Sí? Sí. Primero dijimos que el paciente es del cúbito dorsal, luego se hace una radiografía en posición erecta para ver si es que existe o no una tosis renal, y se hace la fase tardía cuando hay alguna obstrucción. ¿Sí? Acá vemos primero el efecto nefrográfico a los 2 minutos, donde la sombra renal se vuelve más densa, ¿sí? Y a los 10 minutos ya vemos la eliminación. ¿Ven? Acá está a nivel se ve el contraste, cómo llena los cálices, la pelvis y luego el ureter. Esta es una radiografía simple donde se ven las sombras renales, ¿sí? Y a los 10 minutos ya cómo se rellenan los cálices, la pelvis y luego el ureter. Acá vemos también otra imagen donde podemos estudiar el contorno renal, ¿sí? Los cálices, la pelvis y el ureter. Y acá vamos a ver cómo ven en el contraste que solamente llega hasta su tercio medio. ¿Por qué? Porque hay una compresión pelviana a este nivel donde todavía evita que todo el contraste baje. Una vez que sacamos el compresor, vamos a hacer el relleno total del ureter y luego el llenado vesical. A veces hay superposición de gases, como en este caso, ¿sí? Acá hay otro caso que luego con el contraste se rellena bien, ¿sí? Pero en la radiografía simple no vamos a poder estudiar estas cosas, ¿sí? El llenado vesical tiene que ser bien homogéneo, ¿sí? Hay que evaluar su contorno y el contenido. En este caso el contenido es puramente contraste,
Si es que hay alguna tumoración, vamos a ver una imagen de que se sobreleva en el contorno de la vejiga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esto es con respecto a lo que hablamos del urograma de excreción. Viene de arriba a abajo, como dijimos, y siempre se utiliza contraste endovenoso. En este caso, el urograma retrógrado o ascendente es diferente. En este caso, se usa para la constatación urétero-pielocalicial directa. Fíjense, esta es la dirección que sigue. Primero el uréter, después la pelvis y después los cálices. ¿Sí? Se hace a través de una cateterización ureteral por citoscopía. El control radioscópico, al igual que el control de la citoscopía se hace por radioscopía, pero igualmente el estudio que nosotros hacemos en el urograma de presión o retrógrado siempre son imágenes radioscópicas, ¿sí? Son imágenes dinámicas. En este caso logra la distensión urétero-pielocalicial. Podemos evaluar tumores de las vías urinarias, las obstrucciones, a qué nivel se encuentra, y en el caso de que el riñón no funciona, entonces podemos hacer este tipo de estudio para evaluar las vías urinarias. Y permite también intervencionismo en el caso que si hacemos una cateterización por citoscopía, podemos extraer los cálculos, ¿verdad? Y para descomprimir las dilataciones. ¿Sí? Acá se inyecta el contraste y sube. ¿Sí? Ahí viene por el catéter con la citoscopía, se ve una visualización directa. Y luego va llenando todo lo que es el aparato urinario, del primer uréter, luego la pelvis y después los cálices. Otra imagen para ver cómo llega y sube y va hasta los cálices. ¿Por la vejiga va a ser? Sí, se mete por el por la uretra. ¿Sí? Se llega a la vejiga y estudiamos todo lo que es la vejiga. Y ahí se empieza a buscar lo que es el orificio ureteral. Y se mete ahí y ahí se le inyecta contraste. ¿Está? Bueno, ¿para qué nos sirve la urografía retrógrada? Prácticamente lo mismo que el urograma de excreción, pero más bien para estudiar ya la vía excretora, ¿sí? Que van a ser el uréter para ver si hay algún tumor, si hay tumores, si hay cálculos, igualmente que la pelvis y los cálices. Y luego sin función renal, ¿verdad? En este caso no es necesario ver la función renal. No, Sí, y tampoco estudia la funcionalidad renal. El urograma de excreción sí, por el retrógrado no. Después tenemos el urograma por nefrostomía, es prácticamente lo mismo que el urograma de excreción, pues en este caso no se utiliza la vía endovenosa, sino que hay una contracción pielo-ureteral directa, ¿viste? Hay una nefrostomía. Igualmente, control radioscópico se estudia las obstrucciones o para los riñones no funcionantes y permite también intervencionismo en el caso de que haya alguna obstrucción por cálculo y extraer. En este caso no se ve el riñón, solamente se ve la pelvis, ¿sí? Y se hace por una cateterización por la nefrostomía y luego se inyecta el contraste. Se rellena primero la pelvis y luego todo el ureter. ¿Sí? Acá hay una compresión, puede ser tanto generalmente extrínseca o puede ser también endoluminal. Después está otro tipo de estudio que es la angiografía, ¿verdad? Que se hace estudio de la arteria renal en pacientes hipertensos. Esto es muy importante, pacientes jóvenes que tienen hipertensión, que no se sabe la causa y generalmente es a nivel de la arteria renal está la causa. También es importante para estudiar las arterias polares, ¿verdad? Porque estas arterias polares son variantes anatómicas, son normales, ¿sí? Hay muchos pacientes que solamente el riñón está irrigado por la arteria renal que viene de la aorta, pero a veces la aorta da ramas que van hasta el riñón, ¿verdad? Y que generalmente va hasta el polo superior e inferior y que son las denominadas arterias polares. Es importante esto en el caso de que se quiera hacer una nefrectomía, se quiera sacar el riñón, ¿verdad? Por algún tumor, pero a veces
el médico solamente clipea la arteria renal, ¿verdad? Pero también hay que buscar si es que existe o no la arteria polares porque puede haber un arrancamiento de ella. ¿Sí? Por eso es muy importante las arterias polares, que en el caso de que se haga un estudio hay que informar si existe o no. Hay que ver también la vascularización de los tumores y la invasión tumoral venosa, si es que existe o no con respecto a ello. La angiografía se puede hacer por una arteriografía directa, o sea que va a una actuación directa en catéter en la aorta, o selectiva, que puede ir el catéter en el nacimiento de la arteria renal. ¿Sí? De la aorta generalmente se mete a través de la... Se hace un cateterismo a través de la arteria femoral y se va subiendo hasta llegar a la aorta o en todo caso hasta el nacimiento de la arteria renal. Selectiva, ¿por qué decimos? Selectiva porque si queremos tirar solamente la arteria renal derecha o la izquierda. En este caso se hace una aortografía, se estudia toda la aorta y se ve las ramas renales. Otro caso también, como se ve el nacimiento de la arteria renal, acá vemos que el diámetro está disminuido. Esta es una placa en positivo. Esto es negativo, esto es positivo. Lo blanco se vuelve negro y lo negro se vuelve blanco. Acá vemos otra vez otro estudio para esto, una angiografía selectiva, donde acá vemos el catéter que viene de las arterias femorales, luego pasa los vasos ilíacos, la aorta y llega hasta la desembocadura de la arteria renal y ahí se envía el catéter para estudiar todo el riñón. Acá, como vemos, hay un área que no se rellena con contraste. ¿Sí? También podemos utilizar para estudiar las malformaciones, como en este caso algunas neurismas a ese nivel. Esto es en el caso lo que hablamos de la radiografía en sí. Ahora vamos a entrar en otro método de estudio que es la ecografía. Como vemos, las indicaciones también son todas del resto, pero acá no vemos lo que dice que estudia la funcionalidad renal. Pero se puede ver la morfología, podemos ver renal y vesical. El estudio del uréter en la ecografía es muy difícil de ver. ¿Sí? No se estudia prácticamente, solamente se estudia si hay que hay alguna obstrucción por cálculo, porque a veces se dilata el uréter, pero normalmente en estudios normales, si solamente queremos estudiar el riñón y no solamente las vías urinarias excretoras, el uréter no se estudia. Podemos ver tumores, dilataciones, los cálculos, infecciones, podemos estudiar si hay algún traumatismo y también es importante el efecto Doppler para estudiar los vasos sanguíneos y la vascularización de los tumores. Como ven, así se ve el riñón en una ecografía. Tienen la corteza que es ligeramente hipodensa y una imagen más hipodensa, hipoecogénica, es hipoecogénico y un centro más hiperecogénico que corresponde al seno renal. ¿Por qué se ve blanco así? Porque hay un cambio de interfaz entre lo que es lo oscuro y lo un poquito más ecogénico, que es la grasa. Y los oscuros son los... ¿Cómo? No, lo oscuro puede ser los vasos renales, ¿verdad? La parte de los vasos, o también puede ser los túbulos colectores que van drenando. Las ventajas que tenemos con la ecografía: podemos ver los tejidos blandos, podemos distinguir si son patologías líquidas o si son de retención urinaria. Es un método económico, rápido y versátil. Es muy importante en pacientes pediátricos porque no se usa radiaciones y no se usa sedación. Con respecto a otro estudio que sí, generalmente tenemos que usar las radiaciones. Las limitaciones, el postoperatorio, la presencia de calcio. Bueno, esto de calcio es relativo. Si son cálculos grandes, ¿verdad? A veces puede tapar todo el riñón, ¿sí? Por la sombra que va a producir, pero es muy bueno el método de la ecografía para estudiar los cálculos. Otra limitación está el aire intestinal, que produce interposiciones, y el trayecto ureteral paravertebral, que a veces no vamos a poder ver.
Acá otra vez les muestro cómo se ve el riñón en la ecografía. ¿Sí? Tiene una corteza hipoecogénica y un centro que es el seno renal hiperecogénico. Estos son todas las variantes como podemos ver, ¿sí? Cómo se ve un tumor renal. Generalmente los tumores renales son hipoecogénicos, que se confunden con la corteza.